Hola a todos, soy Alonso Tobar, periodista de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes. Hoy estamos en nuestro podcast, estamos muy contentos porque tenemos una invitada excelente. Nuestro podcast, como ya saben, Voces de Educación y Salud en Las Condes. Quiero presentarle a Francisca Vargas, ella es psiquiatra del Centro de Aprendizaje 1 y viene a hablar con nosotros sobre el TEA, el trastorno espectro autista, un tema súper interesante que está muy presente como parte de nuestra cultura en educación y hay muchas dudas, hay muchas preguntas, sabemos que la gente siempre en este tema como que lo conversa, pero esta instancia es para poder acercarnos más a este tema desde una mirada profesional y conversando con Francisca. ¿Cómo estás, Francisca? Muy bien, gracias Alonso por la invitación, muy contenta de estar acá. Feliz también de conversar de este tema que, como dices tú, suele traer muchas dudas, interrogantes, hay mitos también que rodean, ¿cierto?, al trastorno del espectro autista, así que ojalá les sirva a todos los que escuchen y les sume en su día. De todas maneras, bueno, antes de partir con las preguntas en sí, Francisca, si tú pudieras contarnos desde tu área profesional y de una manera resumida, para alguien que nunca ha escuchado este término, que no sabe de qué se trata, que no conoce esta condición, ¿cómo podríamos resumirla de alguna manera en un lenguaje no tan conceptual para que se entienda? Sí, qué buena pregunta y me gusta también cómo la haces porque preguntas acerca de esta condición. Y yo creo que eso es central cuando hablamos del trastorno del espectro autista, en que ya todas las líneas van en que no es un trastorno, no es una enfermedad, es, tal como dices, una condición que afecta al neurodesarrollo del cerebro. Yo sé que eso suena medio extraño, neurodesarrollo, pero es básicamente el desarrollo neuronal correcto, entre comillas, que también hablar de correcto o incorrecto también no me gusta mucho, entonces le llamamos neurotípico. O sea, que es lo típico que se desarrolla el cerebro de tal y tal manera. En la condición del espectro autista se desarrollaría de manera diferente y eso afectaría distintos ámbitos de la vida cotidiana. Principalmente es la interacción social, que lo podemos hablar después, y la comunicación. Y eso también va a generar en las personas ciertos intereses particulares, diferentes y un poco restringidos, que su foco de atención va un poco distinto a lo que sería un desarrollo neurotípico del cerebro. Entonces términos centrales yo daría. El término de neurodesarrollo, el término de condición y no trastorno, incluso ahora se le llama SEA, condición del espectro autista, en vez de TEA, que es trastorno del espectro autista. Eso, más que nada. Muy bien, Francisca, y considerando lo que mencionas, ¿cuáles son los signos que nos puede ir arrojando un TEA? Los signos, y además porque es importante que algún papá, alguna mamá que nos esté escuchando sepa con un hijo pequeño que es importante estar alerta y ver de qué manera puede aportar en la medida que sea un trastorno temprano. O sea, puede detectar a temprana edad. ¿Es importante, relevante eso? Sí, súper importante esa pregunta. En cuanto a los signos tempranos, algo que es muy útil revisar, incluso si a la gente le interesa ahondar más a profundidad, utilizamos mucho el DSM-5, que es el manual diagnóstico que tienen en Estados Unidos. Acá en Chile se usa más el CIE, que es una clasificación europea, pero creo yo que en el DSM-5, que es la nueva clasificación, aparece bien clarito. Y básicamente estamos hablando de, como mencionábamos, un trastorno de la comunicación, un trastorno de la interacción social y ciertos intereses restringidos. Todo eso suena un poquito abstracto, entonces uno puede decir, pero ¿cómo podemos ver en mi hijo si tenemos ciertos de estos elementos? Y estos patrones de alteración en la conducta, en la comunicación, se puede ver, como dices tú, muy precozmente, incluso en niños de 2, 3 años. Hay científicos que dicen incluso desde meses. Entonces esto se puede ver muy tempranamente en el desarrollo. ¿Qué cosas podemos ir notando? Por ejemplo, falta de contacto visual. Son niños que muchas veces no mantienen un buen contacto visual con incluso sus padres, que no responden cuando les llamamos por su nombre. O sea, decimos Pepito, Juanita, y ellos siguen muy enfocados en lo que están haciendo y no voltean la cabeza. También es interesante algo de la comunicación, que es la atención conjunta. Ese es un elemento central cuando nos fijamos en las primeras etapas del desarrollo, que es esto, ¿cierto? Que el papá le apunta a un niño, mira la pelota, y apunta con el dedo, y el niño es capaz de mirar
hacia la pelota donde el dedo está apuntando. O lo mismo, papá, mira mi tete, y apunta hacia el tete. Entonces, enfocar una atención hacia un elemento junto con otra persona. Eso se les llama la atención conjunta, y eso no está presente muchas veces a edades tempranas. No está presente muchas veces, y esto nos fijamos harto, el juego simbólico. Esto también habla de la interacción social, ¿cierto? Pero ¿qué quiere decir el juego simbólico? Por ejemplo, yo que agarro un vaso de agua y digo aló, haciendo como si fuera un teléfono, y el papá o la mamá al lado puede decir aló Pepito, ¿cómo estás? Y hacemos como que hablamos por teléfono, pero en realidad es un vaso de agua. ¿Qué más? Bueno, algo súper importante es la sensibilidad, los patrones sensoriales que les llamamos. Son niños que pueden ser muy hiporreactivos o hiperreactivos. ¿Qué quiere decir esto? Hay niños que tienen muy alta tolerancia al dolor, no sienten las temperaturas, o niños que tienen muy baja tolerancia, y esto es lo que más típico vemos, ¿cierto? Que nos molestan mucho los ruidos fuertes, son niños que se tapan los oídos, las luces, los cambios de temperatura, y esto, bueno, lo podemos hablar después. Por eso es tan importante tenerlo presente al momento de estar en una sala de clases. Son niños que muchos niños juntos con mucho ruido, muchos estímulos, para ellos va a ser una sobrecarga y puede generar incluso desajustes emocionales. Hay muchas más señales, podemos seguir hablando de ellas, pero yo creo que esas serían como pistas que los papás pueden ir viendo en la casa. También los intereses restringidos, o sea, son niños que se enfocan y se obsesionan con un solo tema y es muy difícil sacarlos de ahí. Acá los papás siempre se asustan cuando les digo eso, porque es normal que en cierta etapa del desarrollo los niños se vuelvan fanáticos de los dinosaurios, de los Legos. Eso es parte normal del desarrollo y está bien. Pero son niños que se hiperfocan, o sea, tienen un foco de atención tremendo en solo una actividad, y si son los dinosaurios, se saben los nombres de los dinosaurios al revés y al derecho, que comen los dinosaurios, un nombre en latín, en francés, en todo. Tienen una memoria espectacular porque logran enfocarse mucho en lo que es su interés, y eso también es una señal temprana. Y lo otro que me preguntaba, ¿por qué es importante fijarse en estas cosas, como decía yo, a los 2-3 años y que no pase más tiempo? Porque con la detección precoz podemos hacer terapias de manera precoz, y esas intervenciones se ha visto que mejoran mucho la adaptación al ambiente social de las personas, de los niños y niñas con trastorno del espectro autista. Mira, muy bien, qué interesante, y sobre todo porque desde la vereda de la educación hay ciertos planteamientos, y teniendo la oportunidad de conversar también con los profesionales que trabajan acá, que es importante también el apoyo de las familias, de la casa, porque si bien un estudiante, un alumno, un niño puede tener acá un acompañamiento, una terapia, todo, digamos, armado para él, también entiendo, y uno se puede dar cuenta que pasan mucho tiempo en la casa también. Entonces, ¿cómo se complementan estas dos veredas? ¿Cómo se complementa lo que hace el profesional con los papás para que de alguna manera tenga un mejor encauce toda la condición? Sí, o sea, yo creo que es fundamental el trabajo en coordinación. O sea, si no trabajamos, y en mi experiencia los casos más exitosos, por así decirlo, son los que están coordinados, la familia, el ambiente educacional, pero aparte también hay otros elementos como un deporte que les sirve muchísimo, y que todas esas comunidades trabajen en conjunto. ¿Qué se puede hacer en la casa? En la casa se puede hacer muchísimo. Obviamente la condición de espectro autista es un mundo y es parte de la diversidad humana, o sea, totalmente va a ser distinto un niño a otro, y no existe una receta de cocina acerca de qué podemos hacer, porque así como tú y yo somos distintos, nos gustan distintas cosas en la casa y nos criaron distintos, esto va a ser lo mismo. Pero así como un patrón general, yo creo que es muy importante incentivar la sociabilización y la integración en los grupos de comunidad, como te decía. Fomentar que salgan, que no estén siempre en la casa encerrados, que hagan deporte, que tengan algún interés, de repente la música. Son niños realmente muy talentosos en ciertas áreas, entonces hay que potenciar esas habilidades, y como padres encontrar dónde está ese talento y potenciarlo puede ser muy útil. Y en esto de la sociabilización, ayudarlos. Uno muchas veces no sabe, pero la sociabilización sí se puede enseñar. Sí podemos enseñar claves sociales. O sea, por ejemplo, cómo saludar, en el sentido de que enseñar qué es un chiste y qué no es un chiste.
Los niños con trastorno espectro autista muchas veces les cuestan estas claves sociales, como, tiramos una broma y todos se ríen y ellos no entendieron la broma. Podemos explicarles ese tipo de bromas, podemos explicarle cómo se ve una persona cuando está enojada, cuando está triste. Algo muy bonito también es enseñarles a reaccionar ante estas emociones. Cuando tu amigo esté triste, puedes hacerle cariño, por ejemplo. Todas esas claves sociales se pueden ir entrenando en la casa. Y es el lugar donde más se entrenan, porque están 24 horas casi en la casa, mucho más que en otros ambientes. Otra cosa que en la casa se puede hacer es las rutinas y la estructura. Los niños y niñas con la condición del espectro autista les hace muy bien la rutina y la estructura. Obviamente dentro de un margen de flexibilidad, porque yo también he escuchado muchos papás que dicen, no, es que yo trato de llevarle la contra todo el tiempo para que esté preparado para la vida real, y eso sí, bueno, es un poco cierto, pero se sabe que es mejor que esto sea paulatino, y a medida que el desarrollo cerebral va avanzando, podemos ir incorporando nuevos desafíos. Pero cuando son más pequeñitos y cuando estamos creciendo y está en la etapa educativa, lo mejor siempre es tener un horario predecible para el desayuno, un horario predecible para, por ejemplo, lavarse los dientes, ducharse, los hábitos de higiene. Si vamos a hacer, sobre todo cuando son más pequeños, cambios en la rutina, avisarles, vamos a ir a tal parte. Los niños con trastorno espectro autista son de verdad, yo creo que tienen una memoria impresionante, entonces se acuerdan de los caminos a las casas exactamente. Entonces si uno cambia de repente la calle, van a estar, mamá, ¿por qué no tomaste ese camino si estás equivocada? Y puede haber una descompensación incluso. Entonces anticiparlos, predecirles las cosas y tener una rutina establecida. Y acá es cuando el trabajo con el colegio puede ser muy rico, porque esas rutinas que hay en la casa se pueden extrapolar también al colegio. Y estas son ciertas flexibilidades que de hecho lo hacemos acá en los colegios de la comuna, que por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un niño está acostumbrado a almorzar a las 12 del día y los horarios de almuerzo en el colegio son a las 1. Ok, bueno, veamos cómo podemos flexibilizar eso y quizás a él correrle la hora de almuerzo a las 12, cosa que para él no sea un cambio de estructura. Claro, muy bien. Muy bien. Francisca, y a propósito de lo que mencionabas, cuando tenemos estas dos veredas de la educación, ¿cómo se puede ir avanzando para que en una etapa de adultez ellos puedan enfrentar sus desafíos? ¿Cómo podemos darle herramientas para que en algún trabajo, en algún empleo, ellos puedan desenvolverse de mejor forma? Y me quedo con lo que tú decías también, aprovechar esta característica que tienen ellos de enfocarse muy bien en algún tema. Quizá a partir de eso puede surgir también algún ámbito profesional, alguna vocación, algún interés que incluso lo permita ser muy exitoso. Totalmente. Y acá lo ligamos un poquito a lo que hablábamos antes de lo de la intervención temprana. ¿A qué nos referimos también con intervención temprana? Porque existen diversas terapias y tal como yo decía, no existe una receta de cocina, esta terapia es buena para este niño, pero a mí me encanta y me gusta mucho el trabajo que se hace con la terapia ocupacional. Que de hecho cuando son más pequeñitos, más que terapia psicológica o algo por el estilo, yo creo que precozmente incorporar una terapia ocupacional, que son terapias que se encargan a ayudar a las personas a las actividades de la vida diaria, a los hábitos de higiene, a los hábitos de estudio. Pero ¿por qué te lo menciono ahora? Porque también más adelante a los hábitos laborales, a incorporarlos a un trabajo. Y mientras más precoz tengamos estas intervenciones, mejor va a ser la incorporación a un ambiente después laboral. Yo creo que las mayores dificultades de los niños con condición de espectro autista, más que algo cognitivo, por así decirlo, son lo que hablábamos ahora acerca de la interacción social, las claves sociales y las rutinas. O sea, son personas que también al crecer, cuando sean grandes, les va a costar mucho tener un trabajo que sea cambiante, impredecible, que todos los días haya que tomar decisiones diferentes y distintas, que por ejemplo todos los días tenga que ir a un trabajo en un lugar distinto, que tenga mucha relación social, o sea, que sea todo el rato estar interactuando con personas. Tenemos que, ojalá, enfocarnos en intereses que sean, que tengan un ambiente un poquito más estructurado. Yo creo que eso sería el primer norte, hacernos la vida más fácil. Muchas veces, incluso nosotros, gente neurotípica, entre comillas, nos ponemos en situaciones que son más bien desafiantes, y está bien, pero creo que sería buscar esos ambientes laborales,
Y también dentro del mundo laboral adaptarnos también a esta condición, porque como dices tú, nos pueden brindar grandes, ¿cómo decirlo? Nos puede dar grandes talentos que si no nos abrimos los perderíamos, esta concentración, esta capacidad de fijarse en los detalles. Son en general bien perfeccionistas, muy inteligentes. ¿Y cómo nos podemos abrir a eso? Bueno, quizás también adaptando ciertos ambientes que quizás no lo son a estas estructuras, a estas rutinas y más que nada eso. Muy bien. Muy bien. Y última pregunta, Francisca, ya desde tu opinión, desde tu experiencia, desde el aporte importante que hace en la educación aquí en la corporación, ¿qué crees tú que tenemos que aprender de los estudiantes con TEA? ¿Qué crees tú que nos enseñan además de digamos, esta condición? ¿Y cómo ha sido para ti también trabajar con ellos? ¿Cómo ha sido tu experiencia de lleno en esto? Qué bonito, sí, porque yo creo que realmente ellos son los que nos enseñan a nosotros y nosotros acá estamos como para canalizar y ser un poco su portavoz. Así que yo, sobre todo cuando los niños están más grandes, suelo preguntarles esto mismo, qué necesitan, qué les gusta, qué necesitan de su comunidad. Yo creo que de los chicos y chicas con condición de espectro autista podemos aprender un montón de cosas. Creo que hemos avanzado un montón en ya no ver esto como una enfermedad, sobre todo las generaciones que vienen ahora. Esto ya es totalmente validado como una característica más, o sea, así como tú tienes el pelo rubio, otro tiene el pelo café, ok, tienes estas características que son distintas, parte de la diversidad humana, ya no es visto como una enfermedad, ya está dejado de lado este diagnóstico como el síndrome de Asperger, que se veía por un lado, y otro que son los trastornos espectro autistas de baja funcionalidad. Ahora es como un campo, un espectro muy grande. Y nos enseña obviamente a nosotros flexibilizar, a nosotros también adaptarnos a ciertas necesidades que los otros puedan tener, y lo que más nos piden los chicos es eso, siento yo, los niños y las niñas, un poco abrirse a características que sean diferentes, a flexibilizar nuestras propias creencias y ver que de repente lo que es diferente puede ser incluso mejor y más entretenido, y ellos gozan la vida de una manera muy rica. Tengo un pacientito que es fanático de la historia y es seco y se sabe todos los datos históricos y la cuestión. Y yo cada vez que tenemos sesión le pregunto, si escucha esto él se va a acordar, le pregunto, bueno, y cuéntame de la Guerra Fría. Y me dice, te voy a tener que explicar siempre todo. Y dice, pero ¿cómo puedes ser tan ignorante? Me dice. Y son súper honestos, po. O sea, no hay filtro y es tan refrescante eso y es tan rico. Y él efectivamente en cada sesión me enseña algún dato histórico y yo aprendo mucho de él. Y claro, nos pueden aportar conocimiento, nos pueden aportar una visión distinta, así que es muy muy rico trabajar con ellos. Exacto, yo creo que es el mensaje con el que podemos finalizar. ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender de ellos? Porque, bueno, con el paso del tiempo yo creo que se ha ido legitimando y se ha ido entendiendo que tienen muchas capacidades además. Darte las gracias, Francisca. Fue un privilegio poder haber estado aquí contigo conversando. Sabemos que hay muchos papás, muchos apoderados, como decíamos al principio, que tienen dudas, que tienen muchas preguntas, y esto ayuda, esto genera un aporte desde la educación como corporación, que sabemos que tiene un impacto tremendo para las nuevas generaciones. Así que agradecemos a todos y obviamente, Francisca, gracias por haber tenido el privilegio de conversar contigo sobre este tema. Gracias a ti, Alonso, por la oportunidad. Muchas gracias.